Bien, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Damos gracias al Señor por concedernos esta oportunidad de estar en su presencia y aprender más de su palabra. Usted ya ha orado, ha adorado al Señor y ahora vamos a estar dispuestos a escuchar este mensaje de la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana. Allá en su casa, por favor, acompáñeme. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Veamos lo que dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Leámoslo juntos, usted en su casa, acompáñeme a leerlo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oremos al Señor nuestro Dios y démosle gracias, porque su palabra es esa fuente de vida para nuestros corazones. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendito Dios, recibe gloria, honra y alabanza en esta hora. Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que hoy nos edifiques a través de la enseñanza de tu palabra. Señor, esta palabra va a llegar a muchos corazones y permite, Padre Celestial, que sean edificados y transformados y que nos podamos levantar, Dios mío, de acuerdo al modelo de la enseñanza de tu palabra. Es lo que hoy nosotros te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios para siempre. Muy bien, amada iglesia. Hemos leído un texto de la palabra de Dios que es corto, pero es un texto en el cual nosotros aprendemos mucho. Es un texto en el cual nosotros aprendemos bastante de la Biblia. ¿Qué nos dice aquí entonces la palabra del Señor? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo he dicho en muchas de las predicaciones, cómo las personas a veces andan buscando quién les diga lo que sucederá mañana, cómo las personas, aún cristianos evangélicos, andan caminando de campaña en campaña, de iglesia en iglesia, a ver si de casualidad se encuentran con un profeta, para que el profeta les diga, esto sucederá, esto no sucederá. La semana entrante vendrán toneladas de bendiciones. El año entrante vendrán sobreabundancias sobre la vida de su familia. Pero en realidad la Biblia lo que nos enseña es lo siguiente, que si nosotros anhelamos tener unas cosechas de bendición, si nosotros anhelamos tener unas cosechas de vida y de vida eterna y de vida abundante de la cual habló Jesucristo, es necesario lo siguiente, es necesario que nosotros aprendamos a realizar buenas siembras, porque la vida es una constante siembra y cosecha. Lo que yo siembre hoy, lo recogeré mañana o pasado mañana o en 2 meses. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Óigame bien, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay 2 formas de sembrar, según dice la palabra de Dios. Una forma de sembrar es sembrar para la carne. Y seguramente la cosecha que vamos a tener es una cosecha de corrupción. Pero hay otra forma de sembrar, sembrar para el Espíritu. Y cuando se siembra para el Espíritu, habrá una cosecha concerniente a vida, pero no cualquier vida, a vida eterna. Ahora, esto de nosotros vivir sembrando para el Espíritu tiene batallas, tiene ciertos enemigos. ¿Por qué?
Porque al diablo no le gusta cuando una persona realiza las cosas a la manera de Dios. Porque él sabe muy bien, porque él es un conocedor de la palabra, solo que nunca se pudo someter y no se puede someter. Pero él sabe muy bien que cuando una persona hace las cosas a la manera de Dios, esa persona más adelante será bendecida con las bendiciones de la vida eterna. El verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien. Resulta que cuando nosotros entendemos este texto de la Biblia, cuando nosotros tomamos estas lecturas, las meditamos, las metemos al corazón y se nos vuelven unas verdades inamovibles, entonces sucede lo siguiente: nosotros comenzamos a realizar las cosas a la manera de Dios. Y eso es lo que la Biblia en estos versículos nos llama sembrar para el Espíritu, o como dice el verso 9, hacer bien. Usted verá cómo lo llama: sembrar para el Espíritu o hacer bien. Aquí en estos textos son sinónimos. Cuando el hombre y la mujer de Dios escucha la palabra y toma la decisión de hacer las cosas a la manera de Dios, entonces él o ella lo que está realizando es una siembra la cual le dará el fruto en su debido tiempo. Ahora, en medio de la siembra, usted tendrá dificultades. En medio de hacer las cosas en el Espíritu, de hacer las cosas bien a la manera de Dios, usted y yo vamos a enfrentar ciertas dificultades. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a enfrentar ese tipo de dificultades? No podemos desanimarnos. No podemos desmayarnos. Mire, el texto dice, el verso 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, la Biblia nos está llamando a que comencemos una vida constante de siembra, de siembra, de siembra. Hoy vamos a sembrar para el Espíritu. Mañana vamos a sembrar para el Espíritu. La semana entrante vamos a sembrar para el Espíritu. Dentro de un mes vamos a seguir sembrando para el Espíritu. Si la vida nos da y llegamos de aquí al año 2030, 2050 y estamos vivos y Cristo no ha venido, seguiremos sembrando para el Espíritu. Porque el Señor dice que nosotros no podemos cansarnos de hacer bien, de sembrar para el Espíritu. Porque el Señor nos está declarando en el texto bíblico que a su tiempo vamos a recoger la cosecha. Quiere decir que hay cosas que tomarán su debido tiempo. Ese tiempo nosotros por lo regular pensamos que lo deseamos acortar, pero Dios ha dicho que a su debido tiempo, al tiempo de Él, vamos a recoger la cosecha de lo que hemos comenzado a sembrar. Entonces, si usted es un cristiano que está comenzando a transitar por los senderos de la palabra, yo lo felicito y quiero decirle lo que dice este texto bíblico: viva para el Espíritu, haga las cosas bien, no interesa si otro lo hace o si otro no lo hace. Usted tome la decisión, diga: yo hoy entiendo la palabra y tomo la decisión en el nombre de Jesucristo de comenzar a realizar las cosas a la manera de Dios, de comenzar a realizar las cosas a la manera de la Biblia. Voy a hacer bien, porque yo sé que viene un tiempo donde voy a recoger la cosecha. Pero el texto dice: no se canse, porque usted cuando toma esa decisión y comienza a hacer las cosas bien, va a tener que enfrentar a veces ciertos tropiezos, ciertas dificultades, pero usted no se va a cansar. Usted va a seguir adelante. Usted no va a desmayar, porque según lo que dice acá, la cosecha es para el que no desmaya. Aunque hayan tropiezos, aunque existan dificultades, por usted hacer las cosas bien, no desmaye, porque llegará el tiempo donde usted recogerá esa cosecha maravillosa, donde usted, su esposa, sus hijos, su gente, su descendencia, recogerá esa gran cosecha por la cual usted ha estado
trabajando fuertemente. Van a haber obstáculos, no desmaye. Van a haber dificultades, no se detenga. Persevere en la siembra, porque en el tiempo de Dios vendrá la cosecha. Quiere decir que muchos hermanos y muchos de nosotros, si somos realistas, hemos dejado de recibir cosechas porque hemos parado en nuestra siembra. ¿Cuántas veces nosotros, amada iglesia, hemos tomado decisiones y arrancamos a trabajar sobre un propósito espiritual? Pero nos cansamos. Nos cansamos, yo no sé, nos llega la pereza, a veces nos ha llegado la dificultad, a veces no vemos los resultados al otro día y entonces declinamos, desmayamos y la cosecha no llegó porque dejamos de sembrar. Pero hoy en el nombre del Señor le animo, iglesia, a que sigamos sembrando, a que sigamos haciendo las cosas bien, a la manera de Dios. Hay problemas, no interesa, seguiremos haciendo las cosas bien. Hay aplausos, ok, seguiremos haciendo las cosas bien. Hay voces que nos chiflan, no interesa, seguiremos haciendo las cosas bien. Porque al tiempo de Dios vamos a cosechar, pero si no desmayamos. Ahora, quiero avanzar y quiero trasladar esta enseñanza a otro punto. Estamos hablando de la necesidad de sembrar para cosechar. Y quiero decirles de que tal vez en lo que nosotros más deberíamos sembrar es en nuestra familia, en nuestra casa, en el crecimiento espiritual de esas personas que el Señor puso a nuestro cuidado. ¿Cuántos padres de familia deseamos ver a nuestros hijos como hombres y mujeres de Dios? Pero lastimosamente, la siembra que hacemos en ellos no concuerda con la cosecha que esperamos recibir. ¿A qué me refiero? Que nosotros, sobre todo me quiero dirigir a los varones, a los hombres que Dios ha puesto como cabezas de las familias en la iglesia. A nosotros, mis amados hermanos, el Señor nos concedió el privilegio de liderar una casa, de liderar un hogar. Y esto no solamente es una responsabilidad material. Antes que una responsabilidad material, es espiritual. Lo felicito porque usted es un hombre que trabaja duro. Un hombre que se ha preocupado porque sus hijos tengan un plato de comida y su esposa tengan un plato de comida en la casa. Lo felicito porque usted batalla para comprar esa casa propia, para pagar esa cuota mensual de su apartamento, para pagar la cuota mensual del arriendo. Lo felicito porque usted se preocupa por comprar un vestido y un calzado para su familia. Lo felicito porque usted ha puesto a sus hijos a estudiar y compra los útiles y aún ha dejado muchas veces de comprarse algo para usted con tal de suplir su casa. Yo lo felicito, varón. Y felicito a la esposa que se une a su hombre, a su varón, para poder cumplir con esto. Pero hoy le quiero motivar a que así como con ese corazón y con ese esfuerzo usted ha cumplido con esa labor material, ahora vamos a trabajar también por esa labor espiritual. Yo sé que la gran mayoría lo han hecho. Yo sé que otros lo habían dejado de hacer y lo están retomando. Y si muchos de ustedes estaban quietos en esta tarea, hoy esta palabra del Señor los motivará, los exhortará y los levantará para ser esos sacerdotes, esos hombres de Dios en sus casas. Y usted, mi amada hermana, usted se va a unir a su esposo para entre juntos hacer una siembra espiritual en su familia. Una siembra que va a dar como fruto lo concerniente a la vida eterna. No podemos entonces descuidar la vida espiritual de nuestras casas, por ejemplo, y pretender que nuestras casas van a crecer en la fe y van a tener un desarrollo espiritual o ministerial. Es imposible, porque ya leímos
un principio, y el principio de Gálatas 6:7 dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Que por lo tanto Dios no puede ser burlado. Yo no puedo hacer las cosas al revés y venir con una oracioncita de 10 minutos y 3 lágrimas de cocodrilo a querer torcer el brazo a Dios para que ahora Dios visite mi vida, visite mi esposa, visite mi casa con muchas bendiciones espirituales, con hijos llenos del Espíritu Santo, con hijos que quieren servir en un ministerio, con hijos que aman a Dios y que le dicen al adulterio no y que le dicen a la fornicación no. Eso no sucederá. Si a veces, haciendo la tarea como es, enfrentamos ciertas luchas con la descendencia, ¿cómo será cuando no se hace la tarea a la manera de Dios? Necesitamos entonces despertar a esta gran realidad, la realidad de sembrar para el Espíritu. Y ahora vamos a ver a qué se refiere, porque este pasaje lo podemos aplicar para una siembra material, para muchas cosas, pero hoy lo estamos enfocando a la parte espiritual. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. Y yo vuelvo y le digo, pienso que para usted, así como para mí, como personas que gracias a Dios hemos conocido la palabra, sabemos que la mayor riqueza es poder mantenernos en los caminos de Dios fieles, firmes, enamorados del Señor. Pero que no solamente pase con nosotros, sino que pase con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra descendencia. Bueno, y ese también es el plan del Señor. Solo que necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios para que en el tiempo de Dios empecemos a ver esos resultados a nuestro favor. Vámonos, por favor, a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y antes de empezar a leer aquí unos textos de Deuteronomio capítulo 6, quiero comentar lo siguiente. Amada iglesia, yo nunca había pastoreado en un tiempo como esto. Usted nunca había sido cristiano en un tiempo tal vez como estos. Un tiempo donde estamos con una cuarentena global. Se nos ha dicho y estamos trabajando, pidiéndole a Dios para que todo esto pase, se normalice. Pero todo esto tendrá un tiempo. Ese tiempo lo tiene determinado Dios en el corazón, porque esto que estamos viendo no se le salió a Dios de control. Pero ¿a qué voy? Que esto va a tomar un tiempo. Yo sé que nos van a permitir reabrir templos para reunirnos presencialmente, porque nos estamos reuniendo, pero a través de los medios virtuales. Pero va a llegar el momento donde nos vamos a poder reunir nuevamente de manera presencial. ¡Qué alegría, qué bendición! Pero por un buen periodo no podrán asistir los menores de edad ni los mayores de 70 años. Ahora, a lo que yo voy es lo siguiente. Como por un buen tiempo, no sé si por 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, no lo sabemos. Dios es un Dios de milagros y estamos orando para que el viento de su gloria sople y limpie nuestros aires y todo esto pase. Pero no sabemos cuándo sucederá, porque todo en el Señor tiene un tiempo. ¿Qué sucede mientras nos volvemos a congregar de manera presencial? Hablo de los muchachos, de los menores de edad. Ellos van a seguir vinculados en actividades a través de plataformas digitales. Nosotros vamos a poder ir en su momento al culto, a alabar a Dios, a escuchar palabra, pero ellos no. Ahora más que nunca, papá y mamá, usted y yo, como personas encargadas de esa descendencia, ahora más que nunca, mis amados hermanos, debemos tener en cuenta esto y necesitamos hacer una siembra espiritual
significativa en ellos para que su compromiso con Dios no se diluya. Para que nuestros hijos comprendan que es parte de la Biblia congregarnos, pero que en casos como estos, ellos no lo van a poder hacer, pero que van a seguir teniendo una relación fuerte y nutrida con Dios. Y ahí, Dios está observando cómo va a ser nuestro accionar en ese tiempo. Ahora, yo espero que este tiempo usted haya venido pastoreando su casa, porque es lo que el Señor nos manda. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer los versículos y usted se dará cuenta cómo ellos nos predican solos. Observemos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué son las cosas de Dios? Para ponerlas por obra. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Primera promesa. Si yo pastoreo bien mi casa, nuestros días serán prolongados. Gloria a Dios. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho el Dios de tus padres. Otra promesa. Si nosotros empezamos a realizar esta tarea de pastorear nuestras casas bien, habrá bendición. Ya, la Biblia lo dice. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amada iglesia del Señor, aquí la Biblia nos está llamando a meter la palabra en el corazón y a compartirla con nuestros hijos. Y ya comenzó la Biblia a darnos ahí ciertas promesas. Ahora, verso 10. Va a venir una cosecha si yo hago la siembra correcta. Miren. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas. ¿Qué nos está diciendo entonces acá la Biblia? Que cuando yo hago la tarea de pastorear mi casa, Dios bendecirá nuestras casas. Entonces, no estoy menospreciando los dones de revelación del Espíritu de Dios, pero a lo que yo voy es lo siguiente. Ya usted sabe por la Biblia que si las cosas se tratan de hacer a la manera de Dios, Dios nos bendecirá. Ahora, entonces, esto significa que usted, mi amado hermano, le va a leer la Biblia a sus hijos. Usted establecerá horarios junto con su esposa y los muchachos para orar, cantar y estudiar la palabra. Pero usted, mi amado varón, esté muy pendiente de realizar esa tarea, de supervisar esa vida espiritual de su casa, porque el orden no es que la esposa tome la iniciativa. El orden de la Biblia es que nosotros los varones digamos, familia, vamos a orar. Y usted, esposa, haga un favor. Usted inmediatamente va a decir, claro, vamos a orar porque se necesita. Muchachos, vamos a orar a Dios. Que ellos no vean que hay un lado que flaquea, porque si no por ahí se dilata. No, usted, mi amada hermana, en su función. Usted, mi amado hermano,
que no sea que su esposa tenga que estarlo ajustando ahí la tuerquita. No, es usted el que toma la iniciativa. Aunque ella predique, aunque su hijo predique, no importa, pero usted debe tomar la iniciativa como autoridad. Es muy sencillo, ¿verdad? Usted va a modelar ese liderazgo cristiano dentro de su hogar. Y aquí dice que va a haber bendición. Pero luego la Biblia dice, cuidado porque la bendición no nos puede marear. Verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como el Señor nos va a bendecir, debemos tener mucho cuidado para no descuidar lo que nos llevó a la bendición. La obediencia desatará la bendición de Dios. Pero cuando estemos en esos momentos de bendición, no nos podemos olvidar de quién fue el que nos bendijo. Necesitamos seguir en la misma tónica. Necesitamos mantenernos en el temor al Señor. Mire, el versículo 13, y con ese termino, dice así: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Al Señor tenemos que seguirle sirviendo, porque Él será el que nos bendecirá más de lo que lo ha hecho hasta este momento. Entonces recuerde, si yo siembro bien, cosecharé bien. Si siembro mal, cosecharé mal. A mí a veces, para terminar digo esto, me da como cierta jocosidad cuando observo personas que llevan una vida mal delante de Dios y esperan que Dios los sorprenda con grandes cosas. Es imposible porque Dios no puede ser burlado. El llamado en esta mañana, realicemos la siembra correcta para recoger la cosecha de lo que a vida eterna pertenece y corresponde. Al sembrar bien, cosecharemos bien. Y en esta mañana el enfoque ha sido: sembremos bien en nuestro compromiso con Dios y en nuestro pastoreo y en nuestro liderazgo en las casas. Esposo, tome la autoridad, la guianza. Esposa, respáldelo para que los muchachos se encaminen con ustedes en el servicio al Señor. Dios los va a bendecir por esto, pero cuando Él los bendiga grandemente, más de lo que ha hecho, ustedes no se olviden de Él, porque Él es la fuente de la vida. Vamos a orar al Señor y vamos a presentar este propósito. Soberano Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y tu buena voluntad. Gracias por esta palabra que nos has permitido predicar en esta mañana. Y te pido que tú bendigas a mis hermanos, a las familias de la iglesia. Señor, permítenos hacer las cosas a la manera tuya. Es lo que te pedimos hoy en el nombre de Jesús, porque si hacemos las cosas bien, Señor, nos irá bien, porque tú pelearás por nosotros. En medio de hacer las cosas bien, habrán luchas, pero danos fuerzas para no desmayar, porque nuestra fe también será probada, Señor. Y aunque hagamos las cosas bien, a veces vendrán dificultades, pero la Biblia dice que ahí no hay problema. Señor, necesitamos entonces en esos momentos tu fuerza para seguir haciendo las cosas de la manera correcta, porque vendrá un tiempo, el tiempo tuyo, donde vamos a coger esa cosecha maravillosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amada iglesia, bendiciones. Recuerde, martes y jueves, 6:30 de la tarde, y los jóvenes a las 3 de la tarde por Zoom. Dios les guarde, Dios les bendiga. Muchas bendiciones.